estamos hablando de matrimonios en situaciones normales, que aún con un marido inconverso o inmaduro en su fe, no estás en riesgo ni tú, ni tu integridad, ni de los hijos, ¿no? Si hay riesgo, es importante buscar ayuda antes de que pudiera ocurrir algo peor, ¿no? También que este estudio está estructurado a partir de un escrito de John Bunyan que se llama Conducta Cristiana. Y entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar con el resumen. La vez pasada estuvimos viendo el primer deber, que es considera a tu esposo tu cabeza y alguien digno de todo tu respeto. Entonces estuvimos viendo cómo Dios diseñó la sociedad humana para que funcione bajo estructuras de autoridades. La sociedad no puede funcionar adecuadamente sin este orden. En todos los ámbitos de la vida vamos a encontrar autoridades establecidas por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad. Hombres y mujeres de todas las edades van a someterse a sus respectivas autoridades. Como ciudadanos debemos someternos a autoridades civiles, los empleados se someten a sus jefes, los hijos a sus padres, y así Dios ha establecido ese orden en cada esfera. Ahora, la familia es la base de la sociedad, así que con más razón el Señor la estableció desde la familia, esa estructura de autoridad, y ese patrón de autoridad debe ser respetado. Entonces, estuvimos viendo la clase pasada en las Escrituras cómo el esposo ocupa la posición de liderazgo, es la cabeza, y la esposa debe reconocerlo a él como su autoridad. Vimos que esto no denigra a la mujer, no la coloca en una posición de inferioridad con respecto al hombre. La esposa se somete no por ser inferior, sino porque ella obedece al ocupar el lugar que le ha sido asignado por Dios. Vimos cómo nuestro Señor Jesucristo voluntariamente en su encarnación se sometió a Dios, el Padre, y dijimos que nosotras debemos hacer lo mismo, en obediencia al Señor, sujetarnos a nuestra autoridad dada por Él. El hombre no tiene un estatus espiritual superior al de la mujer, como tampoco lo tiene cualquier persona, hombre, mujer, de la nacionalidad que sea, del tono de piel que sea, de la posición social o económica que tengan, la profesión que tengan, todos los creyentes somos igualmente salvos. En Cristo todos tenemos la misma relación con Dios y todos poseemos la misma esperanza, todos disfrutamos de la misma salvación. No hay personas de segunda categoría, todos somos iguales. Es una igualdad espiritual, pero funciones diferentes, roles diferentes. Dice Gálatas 3:28, que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. La palabra de Dios enseña que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, iguales en naturaleza. De hecho, la Biblia coloca a la mujer en una posición de honor y de honra. Así que bueno, la vez anterior estuvimos viendo el primero de varios deberes que vamos a estar revisando. Y hoy vamos a ver el siguiente deber, y es consecuencia del primero. El primero es: considera a tu esposo tu cabeza y alguien digno de todo tu respeto. En consecuencia, el segundo deber es estar sujeta a él como corresponde en el Señor. Sujetarse es sinónimo de someterse, es decir, ponerse bajo la autoridad de alguien. Así que su significado fundamental es de sumisión, entendiendo por esto que una persona que se subordina a otra le obedece y acata lo que ésta le diga. El concepto de sumisión de la esposa es rechazado abiertamente en el mundo porque de inmediato lo asocian con machismo, con abuso, con esclavitud, con inferioridad, con debilidad de carácter. En cuanto se dice sumisión de la mujer, las personas imaginan un hombre ordenando a su antojo, abusando de su autoridad, maltratando a su esposa. Pero esto no es lo que la Biblia enseña del matrimonio. La verdadera sumisión no tiene nada que ver con la esclavitud y no asume la inferioridad de la mujer. Dios no manda al esposo a someter a la esposa, sino que manda a la esposa a que se someta a su marido. Entonces, esta es una posición que la mujer asume voluntariamente. Por eso las hermanas solteras deben elegir con mucho cuidado con quién se van a casar, porque ellas van a someterse a ese hombre por orden de Dios. Entonces, el mandato a sujetarse no es una licencia para el esposo, para que el esposo se enseñoree de la esposa,
No significa que las esposas hayan de someterse a sus maridos del mismo modo que un esclavo a un amo o que un empleado a su jefe, y tampoco es un término de pasividad por parte de la esposa. Vamos a revisar en las escrituras donde el Señor nos manda a sujetarnos. Y esto que acabo de mencionar de lo que no es sujetarse, ahorita lo vamos a profundizar en eso. Vamos primero a Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí la esposa que tiene un esposo incrédulo debe procurar ganar a su esposo para Cristo a través de su propia vida piadosa. Pedro dice que la vida piadosa de la esposa es estar sujeta a él. Este versículo hace ver a las mujeres cristianas que la sujeción amorosa a los maridos es el mejor método para ganarlos. Entonces, este es un pasaje que en su contexto nos está hablando de la razón del buen testimonio, ¿no? Vamos a otro pasaje a donde se nos manda sujetarnos, y ese es Efesios 5:22. Y Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Y dejen su Biblia abierta ahí, y porque ahorita vamos a checar más versículos de ahí. Aquí Pablo nos está diciendo a las casadas que estemos sujetas a nuestros maridos. Y si leemos en el versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Luego el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Entonces vemos que la primera aplicación de este mandato de someternos unos a otros en el temor de Dios, que leímos en el versículo 21, en nuestro caso como esposas es hacia nuestros propios maridos. La plenitud del Espíritu es evidente cuando obedecemos el mandato de sumisión a nuestra autoridad, ¿no? Y dice que nos sujetemos como al Señor. ¿Y cómo nos sujetamos al Señor? Sirviendo y obedeciendo a Cristo. Entonces Pablo está particularizando la exhortación del versículo 21 de someteos unos a otros en el temor de Dios, y dice textualmente, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero el verbo es estando sometidas, esto es subordinadas. Entonces se leería, someteos unos a otros en el temor de Dios, las mujeres estando sometidas a sus propios maridos como el Señor. Luego sigue diciendo en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Entonces vemos que Pablo, dirigiéndose a las casadas, nos advierte que debemos estar sometidas a nuestros respectivos maridos en todo, de la misma manera que la iglesia está sometida a Cristo. La razón la vemos en el versículo 23, y es que el marido es cabeza de la mujer, lo que estuvimos viendo la vez pasada. Así que las mujeres casadas debemos someternos a nuestros respectivos maridos como quien se somete a la santa voluntad de su bendito Salvador. Dice el comentarista Hendrickson, esta obediencia debe ser de parte de ella una sumisión voluntaria y, por cierto, solamente a su propio marido, no a cualquier hombre. Y más adelante dice, lo que hará más fácil dicha obediencia es que se le manda entregarla como el Señor. Esto es parte de la obediencia a aquel que murió por ella. Fin de la cita. Entonces, a la mujer casada se le pide sumisión y respeto al marido. Si la esposa anda con su esposo como corresponde, estará predicando la obediencia de la iglesia a su marido.
Dice Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, ese es otro pasaje a donde se nos manda a estar sujetas. Un tercer pasaje es Colosenses 3:18. Dice Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. La sumisión de la esposa a su esposo es en obediencia al Señor y en conformidad con los papeles particulares dados por Dios al hombre y a la mujer. En este versículo el apóstol nos enseña cómo debe manifestarse el carácter del creyente en la vida de relación y nos exhorta a las mujeres a someternos a nuestros maridos. Entonces, ya vimos 3 pasajes en diferentes contextos donde se nos manda a sujetarnos. En resumen, es primera de Pedro 3:1, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La razón en el contexto es del buen testimonio. En el Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El contexto es la plenitud del Espíritu Santo, es evidente cuando obedecemos el mandato de sumisión. Y el pasaje que acabamos de ver, Colosenses 3:18, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En el contexto está hablando del carácter del creyente. Entonces vemos en la palabra de Dios el orden de Dios al que debemos someternos. Ahora, ¿cómo se ve esta sujeción? Hace unos momentos dijimos que sujetarse no significa que las esposas hayan de someterse a sus maridos del mismo modo que los esclavos a sus amos o que un empleado a un jefe. Tampoco es un término de pasividad por parte de la esposa, porque somos ayuda idónea. Entonces, tenemos que regresar al origen para ver cómo se ve esa sujeción. De entrada, tenemos que entender que el matrimonio es una relación de amor y es una relación íntima y cercana. Es la más íntima y más cercana de todas las relaciones humanas, ¿no? Es especial. El esposo va a ejercer su autoridad, pero no debe tratar a su esposa como si ella fuera su empleada. El matrimonio es un pacto de compañía, donde 2 adultos se vuelven uno. Es un compañerismo especial y es un compañerismo único, de amor. En esta unión, el marido está colocado por Dios en una posición de liderazgo. Él es la cabeza y él debe ejercer su liderazgo con amor, mientras que la esposa voluntaria y activamente apoya y respeta la posición de líder que Dios le dio. Entonces, la esposa activamente decide apoyar el liderazgo de su marido. La sumisión no es un concepto pasivo, más bien enfatiza lo que la mujer debe hacer, ¿no? La sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos, sus habilidades, sus recursos, su energía a disposición de su esposo. Significa que vas a ceder y utilizar todas las habilidades bajo la dirección de tu esposo, para el bien de él y de la familia. Entendiendo lo que acabamos de decir, que el matrimonio es una unión, es una relación de amor. Entonces no tienes que entender, no eres el contrincante de tu esposo, no estás luchando contra él, no quieres sobrepasarlo, sino es un compañerismo con metas comunes de amor. Entonces, la mujer no es un ser independiente que va por su propio camino. Ella es compañera de equipo de su esposo, están luchando por los mismos fines, por los mismos logros. Tú como mujer tienes opiniones, deseos, pedidos, percepciones, y con amor se los haces conocer a tu marido. Pero sabes que las decisiones finales son de él, porque él es la autoridad que el Señor te puso. Y debes apoyar a tu marido, porque si no va a haber confusión y frustración. En el matrimonio, el esposo y la esposa se complementan el uno al otro antes de estar compitiendo el uno contra el otro. Y aunque la palabra final la tiene el marido, porque él tiene esa autoridad,
es sabio de parte del marido escuchar a su esposa, que es su ayuda idónea, ¿no? Y muchas de las decisiones que se toman en un buen matrimonio se hacen por consenso de ambos, ¿no? Entonces, la Biblia dice que la mujer debe ser ayuda idónea del hombre, pero pues tienes que hablar. Una esposa que no habla o que no tiene un pensamiento propio o a la que no se le permite hablar, pues no va a poder cumplir ese papel que está asignado por Dios. Porque la Biblia claramente establece una mutua dependencia del hombre y la mujer. Lo estuvimos viendo en unas clases anteriores, ¿no? Como el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, necesita una ayuda idónea, pero la mujer necesita una cabeza, una autoridad sobre ella, porque es fácilmente engañada, porque es vulnerable. Así nos creó Dios. Entonces, la Biblia establece esa mutua dependencia entre hombre y mujer. Entonces, no significa que la mujer es esclava, sujetarse no significa que la mujer es esclava o que renuncias a tu individualidad. La sumisión es simplemente que reconozcas el orden de autoridad diseñado por Dios para el hogar, donde el hombre es el líder y la mujer debe apoyar y respetar su liderazgo. Entonces, la sumisión de la mujer incluye obediencia y respeto. Una mujer sumisa honra la posición de autoridad de su esposo, lo trata con respeto. Dice Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La próxima vez vamos a estar viendo cómo se ve ese respeto, ¿no? Pero respetar a su marido es el deber de toda esposa cristiana. Así que el Señor nos puso en su orden como diseño de Dios una autoridad sobre nosotros. Y dice Romanos 13:1-2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, fuertes advertencias del Señor, ¿no? Tenemos que obedecer lo que Él nos está, su diseño, más como mujeres que hemos profesado fe, ¿no? Ahora, hasta aquí hemos revisado en las Escrituras cómo es el orden de Dios en el matrimonio, a nuestro esposo como nuestra autoridad y con el respeto que Él se merece, y nosotras sometiéndonos con agrado a nuestros esposos, por obediencia y amor a Dios y a nuestro esposo. Ahora, es nuestro deber obedecerlo, pero lo hemos visto de un modo entre nosotros y Dios, ¿no? Pero vamos a revisarlo ahora en un modo horizontal, ¿no? Entre tú y tu esposo. ¿Cómo está esa relación entre tú y tu esposo? El día que tú te casaste, entraste en un pacto sagrado con tu esposo. En la presencia de Dios, le prometiste a tu esposo, ante Dios, amarlo y respetarlo. La pregunta es, ¿cómo está tu matrimonio? Cuando uno se casa, tienes esa emoción del enamoramiento, tienes ilusiones, pues estás enamorado, ¿no? Pero ha pasado el tiempo y eso cambia. Los esposos cambian y van a seguir cambiando, nosotras también cambiamos. Y todo eso que sentimos se va desvaneciendo y va cambiando. Entonces tenemos que entender que nuestras emociones no van a sostener nuestros matrimonios. Tenemos que tener la convicción de honrar las promesas que hicimos cuando nos casamos, entrenarnos, ejercitarnos para cumplirlas, ¿no? Tú y tu esposo han cambiado, pero las promesas del pacto matrimonial siguen siendo las mismas. El Dios ante quien las hiciste sigue siendo el mismo y el diseño de Dios sigue siendo el mismo. Los roles que nos ordenó siguen siendo los mismos. El compromiso que hiciste cuando te casaste es de amar a tu esposo intencionalmente, desde aquel día que le prometiste delante de Dios hasta que la muerte los separe. Es un compromiso a futuro. Entonces, a ti te preguntaron que si recibías a ese hombre para ser tu esposo, para vivir juntos en matrimonio, para amarlo, honrarlo, consolarlo, cuidarlo, salud, enfermedad, guardándole fidelidad durante el tiempo que duren sus vidas, y tú dijiste que sí. Y luego tú de tu propia voz le prometiste, palabras más, pero le prometiste que tú lo recibías para ser tu esposo, para bien y para mal, para riqueza y pobreza, en salud y enfermedad, para amarlo, para cuidarlo, hasta que la muerte los separara. Y luego se dieron sus anillos como señal y promesa de ese amor constante, de la fidelidad que iban a ejercer.
Pero recuerdan la vez pasada que citamos al pastor MacArthur que decía que ahora la palabra es individualidad, ¿no? Decía MacArthur, dice que la gente dice, yo quiero mis derechos y quiero hacer lo que yo quiero, si encajas en mi vida por un tiempo puedes entrar, pero en cuanto no me gusta lo que estás haciendo, te vas. Y es matrimonio, divorcio, no se vive con alguien, se separa, ¿no? Cada quien está viviendo para sí mismo. ¿No? Y aquí no estoy, ya no estoy citando a MacArthur, pero imagínate, le haces promesas de amor eterno a una persona y se separan, y luego a otra, y ¿dónde está tu palabra? ¿Dónde está el valor de tu palabra? ¿No? Y sigue diciendo MacArthur, la familia está desintegrada, simplemente es un grupo de palos, todos viviendo uno al lado del otro en una sociedad en donde las relaciones como un concepto de vida se pierden y son reemplazadas por individualidad. Hasta ahí la cita de MacArthur, pero la pregunta es para nosotras, ¿estás permitiendo que algunas de las acciones y actitudes en tu matrimonio están fomentando una conducta de dos personas separadas que parece que no han pactado amor y cuidado entre ellos? ¿Te estás esforzando para ser como la iglesia a Cristo? Si no lo estás haciendo, estás en continuo pecado contra Dios, ¿no? Y debes arrepentirte. ¿Estás con tu esposo físicamente? Y todos te ven físicamente con él, pero la pregunta es, ¿está tu corazón con él? O solo porque te da vergüenza y no quieres problemas, pero ya desde hace mucho tú hubieras encontrado una causa suficiente para divorciarte. Entonces, no basta que estés con él físicamente, debes entrenarte a amarlo, reconociendo su papel de liderazgo, sujetándote a él amorosamente, porque hiciste un compromiso delante de Dios con tu esposo y hay que cumplirlo. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos llevar esta obra de sumisión. ¿Qué debemos evitar para poderla llevar a cabo? ¿No? Algo que debemos evitar es un espíritu errante y chismoso. Es malo en la iglesia y es malo también en la esposa, que es la figura de la iglesia. A Cristo le gusta muchísimo que su esposa esté en casa, es decir, que esté con él en la fe, en la práctica de sus cosas, no andando por allí metiéndose en las cosas en el mundo, ¿no? En las cosas de Satanás. De la misma manera, las esposas no deberían andar afuera de su casa chismoseando. Dice Proverbios 7:11, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Proverbios 7, si lo quieren, lo leen después en su casa, pero Salomón ahí nos está narrando el caso de un joven arruinado por la seducción de una mala mujer. Y Dios nos lo presenta como un caso digno de lástima, porque la persona tentada fue un joven, pero la persona tentadora no era una prostituta, era una mujer casada, que era alborotadora y falta de seriedad y compostura. Entonces, dice ahí, sus pies no pueden estar en casa. Es una virtud que podamos estar en casa. Y esa virtud de estar en casa es una penitencia para las que tienen por prisión su propio hogar. Ellas no se contentan con dedicarse a su esposo, sus hijos y las labores del hogar. En cuanto pueden, buscan a ver a dónde se van, con quién se van, sus amigas, cualquier cosa para no estar en casa. Y no estamos hablando de que tienes que estar metida en tu casa, sino como la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa que ella, su corazón, su prioridad es para trabajar para su esposo y para sus hijos, para el bien de ellos. Su corazón está en su hogar. Y parte de eso es saber ver los tiempos en los que debes estar en casa. Hay tiempos que no, la mujer virtuosa comerciaba y hacía otras cosas, pero tenemos que pedirle al Señor discernimiento para saber esos tiempos y discernimiento para examinar nuestro corazón, si lo que queremos es salir corriendo de ahí y dejar tantito ahí al esposo con los hijos, o verdaderamente sales con un corazón de amor para edificación de tu familia, porque tienes ocupaciones que van a ser de bien para ellos, ¿no? Entonces, las esposas deben estar atendiendo los asuntos de sus propios maridos en casa. Como dice el apóstol, deben ser prudentes, el apóstol Pablo en Tito 2:5, deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Y para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, esa es la primera cosa, para que tú te sujetes bien a tu esposo, evita un espíritu errante y chismoso.
Ahora, otra cosa, cuídate de una lengua ociosa, charlatana y contenciosa. Es odioso que las esposas sean como loros que no controlan su lengua para estar reclamando, murmurando o buscando pleito a su esposo. La mujer debe saber, como lo hemos dicho antes, que debe respetar a su esposo porque él está sobre ella en la autoridad que Dios le dio, como Cristo está sobre la iglesia. Entonces, ¿no les parece impropio que la iglesia parlotee contra su esposo Cristo? Entonces, ¿no debería guardar silencio ante él y poner en obra sus leyes en lugar de sus propias murmuraciones e ideas? Dice Pablo en 1 Timoteo 2, 11 y 12, que la mujer, ya la parte final, ¿no? Que no permite a la mujer ni ejercer dominio sobre el hombre, ¿no? ¿Y por qué, según el apóstol, debe conducirse así con su esposo? Porque es impropio ver a una mujer, aunque sea una sola vez en toda su vida, tratar de sobrepasar a su esposo. Ella debe en todo estar sujeta a él y hacer todo lo que hace como si hubiera obtenido el consentimiento de él. Y ciertamente en esto radica nuestra gloria como esposas, permanecer sujetas a nuestros esposos, tal como la iglesia permanece bajo Cristo. Porque entonces abrirás tu boca con sabiduría y la ley de clemencia estará en tu lengua. Entonces evitemos ese mal de estar peleándoles y reclamándoles para sujetarnos correctamente o para podernos sujetar, porque eso no sería sujeción. Otra cosa que debemos evitar es no usar ropa inmodesta ni caminar de modo seductor. Hacerlo es malo tanto fuera como dentro de la casa. Afuera no solamente es mal ejemplo, sino que también provoca la tentación de la concupiscencia y la lascivia. Y en casa es ofensivo para un marido piadoso y es contagioso para los hijos impíos, ¿no? Por lo tanto, como dice el apóstol, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, 9 y 10, dice que la ropa de las mujeres sea modesta, como conviene a las mujeres que profesan piedad, con buenas obras, no con peinados tentosos, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos. Y Pedro también lo dice en 1 de Pedro 3, 3 al 5, que nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así que evitemos estos tres males para poder someternos a nuestros esposos, porque estas conductas nos estorban para sujetarnos. Ahora, hay objeciones, ¿no? Probablemente, y ya las había adelantado en unas clases anteriores, ¿no? Hay objeciones. La primera objeción que vamos a ver es, mi esposo es inconverso, ¿qué hago? ¿Cómo me sujeto a él? ¿No? En este caso, lo que hemos dicho antes aplica con más razón, porque debido a esta condición, tu esposo estará atento para aprovechar tus deslices y debilidades con el fin de echárselo en cara a Dios y a tu Salvador. Entonces, es probable que interprete de la peor manera cada una de tus palabras, acciones y gestos. Y sí, de repente alguien que dice es cristiano, ¿no? Y otro comenta, has tenido una mala conducta y pues hacen hasta que se pisotee el nombre de Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos no, es que mi vecino es cristiano y hace unas cosas, ¿no? Ahora en la intimidad de tu hogar con tu esposo, con más razón, si él no es creyente, compórtate a la altura como el Señor te manda para que él no tenga por qué pisotear el nombre de Cristo, ¿no? Y es porque esto tiende a endurecer más su corazón, sus prejuicios y su oposición a su propia salvación, ¿no? Entonces, dice Pedro en 1 de Pedro 3, 1 y 2, dice, asimismo vosotras mujeres, lo vimos hace un ratito, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, porque también los que no creen en la palabra, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces la salvación o condenación de tu marido está totalmente en manos de Dios, pero en tu responsabilidad humana depende mucho de tu buena conducta delante de Él.
Por lo tanto, si temes a Dios y verdaderamente amas a tu marido, procura, por medio de tu comportamiento lleno de mansedumbre, modestia, santidad, humildad delante de Él, predisponerlo a querer su propia salvación. Y haciendo esto, ¿qué sabes tú si quizás harás salvo a tu marido? Ahora, otra objeción es, mi esposo no solo es inconverso, sino que es contencioso, es malhumorado, es cascarrabias. Es tan contencioso que no sé cómo hablarle o cómo comportarme en su presencia. Y es cierto que muchas mujeres viven una verdadera esclavitud debido a este carácter de esposos impíos, ¿no? Pero nosotros debemos, o ellas deben inspirar compasión. Esta impiedad de ellos debe inspirar compasión y oraciones a su favor, de manera que debes ser más cuidadosa y sobria en todo lo que haces. Debes ser muy fiel a Él en todas las cosas de la vida. Ser paciente con su conducta desenfrenada e inconversa. Tú sí eres creyente, tú estás viva, Él está muerto. Tú estás bajo la gracia, Él está bajo el pecado. Ahora entonces, teniendo en cuenta que la gracia es más fuerte que el pecado y que la virtud es más fuerte que lo vil, no te dejes vencer por su vileza. En cambio, vénsela con tus virtudes. Citando Romanos 12, dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicadas a la oración. Luego en el versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿No? Dice, no seáis, en el versículo 16 dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. El 17 dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Así que esas es las indicaciones que el Señor nos da, las órdenes, y es una vergüenza que las que vivimos bajo la gracia sean tan peleoneros, habladores, como los que no la tienen, ¿no? Dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así que si en algún momento deseas hablar con tu esposo que es contencioso para convencerlo de algo para convencerlo acerca de algo, sea bueno o malo, tienes que saber discernir el momento propicio. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar, dice Eclesiastés 3:7. Entonces, con respecto a encontrar ese momento propicio, debes considerar el estado de ánimo, acercarte a Él en el momento que está más lejos de esas sucias conductas que te afligen. Abigail no quiso decirle ni una palabra a su esposo ebrio hasta que se le pasara el efecto del vino y estuviera sobrio. En 1 Samuel 25, 36 y 37 se los leo, dice, entonces Abigail regresó a Nabal, y he aquí, él tenía un banquete en su casa, como el banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas. Y bueno, ahí sigue el pasaje, pero debemos hacer caso de esta observación, encontrar el momento propicio. Y porque si no haces caso de esta observación, vas a hablar mucho y lograr poco o nada, ¿no? También otro momento para hablarle es cuando su corazón se siente atraído hacia ti, cuando da muestras de su cariño y de lo complacido que se siente contigo. Esto es lo que hizo Esther con su marido el rey y prevaleció, ¿no? Tuvo el discernimiento para actuar en el momento oportuno, ¿no? En la reina Esther, en Esther 5:3, se acerca a él y el rey le dice, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará, ¿no? También otra cosa que para abordar este tipo de esposos contenciosos y malhumorados es estate atenta
para notar cuando las convicciones despiertan su conciencia y síguelas con dichos profundos y certeros de las Escrituras. Cuando él empiece, sus convicciones empiecen a despertar su conciencia, háblale de las Escrituras, apúntalo a Cristo. Pero aún entonces, que sean pocas tus palabras, ninguna de ellas disfrutando que puedes echarle en cara algo. En cambio, dirígete a Él como lo que es tu cabeza y alguien digno de todo tu respeto, ¿no? Y en todo con un espíritu de comprensión, con un corazón lleno de afecto por su bien, que por tu forma de hablar y tu conducta al hablarle, le sea claro a Él que le hablas por cariño, que eres sensible a la desdicha de Él y que tu alma está inflamada del anhelo de que sea salvo. Apoya tus palabras y tu conducta con oración a Dios a favor de su alma. Y tú mantén una conducta santa, casta y modesta delante de Él. Ahora, hay otra objeción, ¿no? Que es que muchas mujeres dicen: el esposo es muy tonto, ¿no? Es muy necio y no tiene inteligencia suficiente para desenvolverse en este mundo. O sea, yo tengo que tomar el liderazgo de la casa porque si no, él no puede, no le da su capacidad, ¿no? Pero aunque todo eso sea cierto, tienes que saber que Él es tu cabeza, tu Señor y tu esposo. Ese es el rol. Y nosotros no vamos a cambiar lo que Dios dijo. Entonces, por lo tanto, no quieras ejercer tú la autoridad sobre Él. Él no fue hecho para ti, para que tú tengas dominio sobre Él, sino para ser tu esposo y ejercer su autoridad sobre ti, ¿no? Dice 1 Timoteo 2:12 que no permite a la mujer que se ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y luego 1 Corintios 11:3, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Y luego 1 Corintios 11:8, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Entonces, ya estuvimos meditando en esos pasajes, es el orden de Dios. Por lo tanto, aunque en realidad tengas tú más discernimiento que Él, debes saber que tú y todo lo que es tuyo, lo que vimos, tus recursos, tus habilidades, todo están sujetos a Él. En todo, dice Efesios 5:24. Así que cuídate de que lo que tú haces no parezca bajo tu nombre, sino bajo la de Él. No para tu propia exaltación, sino para la de Él, haciendo todo de un modo que por tu destreza y prudencia nadie pueda ver ni una de las debilidades de tu esposo. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala es carcoma en sus huesos. Ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Eso fue Proverbios 12:4 y Proverbios 31:12. Así que actúa como si estuvieras, porque de hecho estás, por orden de Dios, bajo la autoridad de tu esposo. Ahora, para concluir, debemos tener claro que la esposa es cabeza después de su marido y debe mandar en su ausencia. Debe guiar su casa, criar a sus hijos, y en lo referente a la conducta con los hijos, tú eres la madre y la señora de la casa y debes comportarte como tal. Y como consideramos a la mujer creyente como una figura de la iglesia, debes, como la iglesia, nutrir y enseñar a tus hijos. Y en su caso, si hay sirvientes en la casa, también a ellos, nutrirlos y enseñarlos. Y como la iglesia, también vas a dar cuentas, vas a dar razón o explicación de las acciones de tus hijos o tus sirvientes en su caso. Y ciertamente, al estar la esposa siempre en casa, tiene una gran ventaja en ese sentido. Por lo tanto, hazlo y el Señor va a prosperar tu quehacer. Entonces, la exhortación, hermanas, es que debemos arrepentirnos de nuestro muy pobre entendimiento del matrimonio. Efesios 5:31 y 32 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo, de Cristo y de la iglesia. El matrimonio refleja el evangelio. El hombre refleja a Cristo y su mujer a la iglesia. Si el evangelio está ausente de tu vida, no tienes nada para asegurar que tu matrimonio durará hasta que la muerte los separe. Arrepiéntete y cree. Y a ti que has profesado fe,
Si tú estás siendo voluntariosa, contestona, rebelde, criticona, enojona con tu esposo, el pecado está reinando en tu hogar y no tienes pretexto. Si tu esposo es cristiano pero le falta santidad, es inmaduro o no es cristiano, ¿tú qué estás haciendo? ¿Te estás esforzando en dependencia del Espíritu Santo? ¿Hay fruto en tu vida de que verdaderamente has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, aunque tu esposo falle? También si tu esposo es creyente, tampoco tiene excusa. ¿Está tu esposo reflejando en tu matrimonio el cuidado y amor que Cristo da a su iglesia? Debemos arrepentirnos. Hermana, pide perdón si atiendes a tu esposo, pero tu corazón se ha ido. Y ahora ejerces tu rol como esposa a tu manera, no a la de Dios, con un amor frívolo, con una molestia continua, con impaciencia, con continuo reproche de los problemas. Pide perdón porque no te estás sujetando a Él como fue ordenado por Dios. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está? Y no digas que tu esposo es incrédulo, ya vimos todas las objeciones. Tú hiciste un pacto, hiciste una promesa delante de Dios, y si estás casada lo hiciste y no tienes excusa. Debes considerar a tu esposo tu cabeza, alguien digno de todo tu respeto y en consecuencia someterte a él. Así lo ordenó el Señor. La próxima vez, si Dios permite, vamos a ver el deber del respeto al esposo. Vamos a profundizar cómo se ve ese respeto.